Saludos, mi nombre es Gabriela Marín, estudiante del programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional y a Distancia UNAM. La temática abordada en esta actividad final del curso Lengua Materna son las principales renovaciones expresadas en el documento, la contribución de la nueva gramática de la RAE en la renovación de la enseñanza de la gramática en la escuela secundaria, relacionadas con los conceptos en la enseñanza de la gramática. Antes de puntualizar sobre el tema que nos ocupa, que son las principales renovaciones realizadas por la Real Academia relacionadas con los conceptos en la enseñanza de la gramática, considero pertinente analizar la importancia que tiene en la actualidad la enseñanza de esta en los diferentes niveles educativos. En el caso particular de Colombia, y hablando desde mi posición como estudiante y como docente en formación, siempre se ha considerado el área del lenguaje y todo lo que al área de español concierne como una de las áreas llamadas básicas o principales junto a las matemáticas y las ciencias. No obstante, conviene analizar de qué modo se ha venido dando este proceso de enseñanza, y es que, por lo general, y especialmente en las últimas décadas, la enseñanza de la gramática ha estado determinada en nuestras aulas por la incorporación de teorías procedentes de la lingüística y por las distintas escuelas y corrientes psicológicas. Los profesores y maestros del lenguaje en los diferentes niveles educativos se han preocupado por enseñar a los alumnos a describir, analizar los aspectos fonológicos, morfosintácticos y semánticos confusamente y sin un fin práctico, expresivo y comprensivo del propio objeto de estudio que debe ser la propia lengua. Esto ha hecho que los alumnos, a pesar de haber recibido durante toda su escolarización enseñanza gramatical, a veces intensa y continuada, tengan verdaderas dificultades para expresarse de forma adecuada, correcta e incluso coherente en su lengua materna, tanto de forma oral como escrita. De ahí que en la actualidad la teoría lingüística que sustenta el currículo de la reforma educativa se base en el enfoque comunicativo que integra el desarrollo de las 4 dimensiones que componen la competencia comunicativa: gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica, constituyendo el objetivo prioritario de la enseñanza de la lengua materna. Ya con el contexto que consideraba necesario, nos centraremos en analizar las renovaciones realizadas a esta enseñanza. Conviene resaltar que estas renovaciones hacen que la gramática se abra a una gama amplia de fuentes de investigación que permiten observar el fenómeno de la lengua de un modo más complejo y en toda su dimensión. En primer lugar, hay que tener claro que la nueva gramática combina la gramática tradicional con los conceptos de la investigación que dio vía a estas renovaciones. De esta manera, las renovaciones se centran específicamente en 4 ejes. En este caso, abordaremos el centrado. En relación con la reflexión sobre la lengua, sistema, norma y uso, y los textos. En este caso particular, se busca llevar a los docentes a una posición flexible en la enseñanza de la lengua, es decir, sin perder los fundamentos de las estructuras estándar, pero conduciendo al alumno para que de esa manera intuitiva que lo hace entender cuando una frase está mal expresada, por ejemplo, carro él, y que gracias a ello se cuestione sobre el saber hacer para alcanzar el saber científico. Se aborda entonces al verbo teniendo en cuenta los matices de significación que se producen en su conjugación en los diferentes tiempos. De esta manera podemos comparar el verbo con el enfoque tradicional. Aporta forma y significado a la oración, es selector y regidor, sufre modificaciones dependiendo del contenido de la oración, implementa la grilla verbal, hace una mención poco profunda de la utilización de los tiempos, el presente marca el tiempo. Con la nueva gramática se propone analizar las variaciones de significación de acuerdo al tiempo y modo verbal. En la narración, implementar el uso de los distintos tipos de presente y los valores que brindan. Se implementan los valores semánticos de los tiempos y trabaja los tiempos perfectos e imperfectos. Los adjetivos. Hasta el momento han sido tratados como palabras decorativas, cuando en realidad cumplen una función primordial al momento de interpretar un texto. De esta manera, la nueva gramática reconoce que en la tradición gramatical existen 2 concepciones del adjetivo. Una concepción amplia que incluye en su clasificación a los llamados adjetivos determinantes, artículos demostrativos, numerales, y una concepción restringida en la que se excluyen los determinantes. La primera concepción se basa en un criterio sintáctico-morfológico. El adjetivo tiene la función semántico-sintáctica
de definir al sustantivo, circunscribir su alcance, caracterizarlo, mientras que el determinante cumple una función totalmente diferente como especificador, ya no del sustantivo, sino de toda la construcción formada por el sustantivo y el adjetivo. En el segundo punto se analiza la incorporación de los adjetivos relacionales a la clasificación general. La excesiva centralidad que se le suele dar a los adjetivos calificativos va en detrimento de estos adjetivos relacionales que, en combinación con los sustantivos abstractos de verbales y de adjetivales, nominalizaciones, constituyen el mayor porcentaje de sintagmas nominales que aparecen en los textos de estudio. La morfología. La nueva gramática plantea la recuperación de los estudios morfológicos, no solo como un punto de acercamiento a la noción de concordancia, sino también los mecanismos de formación de palabras en la derivación léxica. Se da un entendimiento de fenómenos complejos como las nominalizaciones y las formaciones de adjetivos relacionales. Se considera una categorización de adjetivos y a través de la morfología se busca la comprensión de las relaciones estructurales de la oración. Categorización de palabras funcionales o gramaticales. La nueva gramática se centra en clasificación de palabras que aportan informaciones gramaticales como son las significaciones abstractas determinadas por la gramática misma, como la referencia, la pluralidad o las marcas sintácticas de función. Constituyentes inmediatos de las oraciones, cambio de orden, sustitución, interrogación y construcción sustantiva y verbal y funciones sintácticas. Finalmente, en cuanto a la gramática, la nueva gramática incentiva la aplicación y el análisis de las estructuras gramaticales para lograr una mayor y mejor comprensión de los textos de ficción y no ficción. De igual manera, propone una visión más abierta del estudio de la gramática, partiendo de la escuela. Ya para terminar, considero importante mencionar las dificultades que traen consigo estas renovaciones, ya que es claro que la novedad siempre genera tensión, más aún cuando se viene desarrollando un proceso de muchos años con escuelas y modelos tradicionales. Para enfrentar todo esto será clave un proceso de actualización docente que permita cumplir con los objetivos trazados en el proceso de formación.